sí, vamos a empezar. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Griselda Solís, voy a ser la moderadora de hoy, de parte del Centro de Vinculación y Desarrollo Unidad Cancún. Somos parte del Instituto Politécnico Nacional y con el propósito de atender las necesidades específicas de Quintana Roo, ofrecemos soluciones en temas de ciencia, tecnología y difusión de la cultura para promover el progreso. Con orgullo, responsabilidad y compromiso colaboramos con los sectores público, privado y social a través de servicios de capacitación, certificación de competencias, desarrollo e integración tecnológica. Les damos una vez más la más cordial bienvenida al día de hoy a la plática de hoy, la ciudad de Uxmal, el estilo PUC en su máximo esplendor, con el ponente, el licenciado Sergio. Licenciado, la descripción del tema es: Uxmal es una de las ciudades más bellas e importantes de la zona maya, la cual nos ofrece testimonio de la gran calidad y creatividad de sus artistas. Ciudad que tuvieron un periodo de esplendor en el siglo 7 al 10 de nuestra era. En esta plática daremos algunos ejemplos del simbolismo arquitectónico conocido como estilo PUC. El licenciado Alejandro Mujica Ramos tiene experiencia en el ámbito académico, es licenciado en Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, tiene especialidad en Historia del Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México, cuenta con un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un diplomado en Arte Prehispánico en Mesoamérica, cursado en el Centro de Educación Continua Ingeniero Eugenio Méndez Docurro del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente cursa la maestría de Historia del Arte en la Universidad Pontificia de México. En el ámbito profesional, el licenciado Mujica cuenta con 30 años de experiencia en la industria editorial. Fue jefe de producción y de división editorial de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional y actualmente cumple 25 años de docente trabajando para el Instituto Politécnico Nacional, adscrito a la Dirección de Publicaciones, a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, perdón. En este momento les cedo la palabra al licenciado. Les recuerdo que por favor cierren sus micrófonos. Vamos a todos escuchar la ponencia y al final vamos a dar 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias otra vez. Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Todos bien? Ok. Muy buenas tardes. Gracias, licenciada Solís, por la presentación. Gracias a todos ustedes que hicieron un espacio en su agenda para permitirnos llevar a cabo esta plática de estos temas que nos gustan tanto y que podemos compartir con ustedes. Y quiero comentarles que la estructura de esta plática está dividida en dos partes. En la primera parte veremos los contenidos generales de la zona arquitectónica, de la zona arqueológica, perdón, y en una segunda parte veremos temas más específicos sobre ya construcciones de la zona. Espero que esta plática satisfaga todas la intención de poder oírnos. ¿Ok? Pues vamos a ver y a dar la presentación. Ok. Bueno, como les comentaba, en esta plática trataremos algunos ejemplos del simbolismo y el estilo arquitectónico conocido como PUC, de una de las ciudades más importantes de la zona maya, que es Uxmal, ciudad que tuvo su periodo de esplendor entre los siglos VII al X de nuestra era. La monumental y portentosa arquitectura maya de Uxmal, construida al norte de la península de Yucatán, es el reflejo de una sociedad organizada, lo cual podemos apreciar en la disposición arquitectónica y en la ornamentación de sus construcciones llenas de simbolismo, creadas con base en una geometría de piedra perfectamente tallada y ensamblada,
Gran cantidad de estas imágenes se realizaron en honor a Chac, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de los puntos cardinales, el fecundador, personaje emblemático de esta zona. Vamos a ubicar geográficamente la zona. Se encuentra al norte, al centro norte, del centro un poquito cargado hacia el norte de la península. Uxmal significa las 3 veces construida o las 3 veces ocupada. También significa de dónde se cosecha la abundancia. En ella los sacerdotes gobernantes llevaban a la mayoría de la población a cultivar un terreno extraordinariamente fértil. Esto permitió que fuera una zona de gran movimiento comercial y de intercambio agrícola, que se acompañaba de productos como finas vasijas de barro, tejidos de palma y algodón, la cestería, el amate y la joyería. Y era una área comercial que llegó a tener productos tan lejanos como los del altiplano central o del área de Guatemala. Uxmal comprende un periodo cultural que lo ubica en el clásico tardío maya, del año 600 al 900 de nuestra era, tiempo en el cual alcanza su más alto grado de progreso y expansión. A diferencia de otras grandes ciudades del territorio maya como Tikal, Copán, Palenque, Yaxchilano, Bonampak, todas ellas en el siglo IX, sufren una caída dramática en su actividad cultural. Uxmal, al parecer, tuvo una vida activa hasta el siglo XII, ya que resistió el impacto de la invasión tolteca a la península. Las primeras fuentes históricas que la mencionan son las crónicas indígenas de la época colonial, que hoy conocemos con el nombre de los libros del Chilam Balam. Los datos que nos refieren son principalmente de la época mencionada, es decir, los siglos XI al XV del periodo maya-tolteca. Se reconoce la existencia de 3 grupos de origen tolteca, cada uno vinculado a importantes zonas mayas: los Xiu en Uxmal, los Itzáes en Chichén y los Cocomes en Mayapán. Pero Uxmal fue construida mucho antes de la llegada de los toltecas. Es una ciudad maya que tuvo su origen en el siglo IV y solo fue ocupada por los Xiu en la parte final del siglo XI. En el caso de los Xiu que llegaron a Uxmal, al parecer se integraron en forma pacífica, ya que la ciudad no muestra rastros de saqueos ni de una destrucción intencional. Por otra parte, la presencia de símbolos toltecas mezclados con elementos mayas que se llegan a integrar en el patrón iconográfico local son muy escasos, son muy poquitos, la verdad. La información que tenemos de los pobladores originarios de la región se limita a los que vivieran en la época colonial, datos de la última etapa de la zona en el siglo XVI. Es decir, no se tiene el conocimiento real de la antigüedad de la ciudad. Un ejemplo de esto es el libro La relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa, obispo de Yucatán, donde no hace mención de Uxmal, pero sí toma como referencia la importancia que tuvieron ciudades como Chichén Itzá y Mayapán. Otro padre, bueno, los frailes que llegaron a esta zona fueron de la orden franciscana principalmente, ¿no? En la obra de Fray Alonso Ponce, donde se hace una de las menciones del documento del siglo XVI de la antigüedad de Uxmal, información que obtuvo de un grupo de Xiu radicado en la ciudad de Maní, y lo cito textualmente: no saben los indios con certidumbre quién edificó aquellos edificios, ni cuándo se edificaron, aunque algunos de ellos se esfuerzan por querer declararlo, trayendo para ello imaginaciones, fábulas y sueños. La verdad es que ellos se llaman el día de hoy de Uxmal, y un viejo ladino y bien entendido certificó al padre comisario que, según decían sus antepasados, que acá hacía 900 años que se había edificado. Entonces, bueno, se toma como dato y la visita de Fray Alonso Ponce fue en el año de 1588, y si le restamos los 900 de una plática, de la información que dimos anterior, Uxmal estaría ubicada por ahí del siglo VII,
en el año de 688 de nuestra era. Otro padre franciscano, Diego López Cogolludo, también, este padre ya, además de, este fraile, además de pertenecer a la orden, ya llega con una profesión. Él es escritor e historiador. Él llega a Uxmal un siglo después de la visita de Fray Alonso Ponce. A él se le debe, bueno, a él no le tenemos que dar las gracias, porque a él se le debe la nomenclatura que hasta hoy identifica algunos de los edificios más importantes de la zona: el Palacio del Gobernador o el Cuadrángulo de las Monjas. Estos nombres que Cogolludo utilizó para identificar estos edificios fueron tomados como referencia simplemente a las funciones de las edificaciones cívico-religiosas parecidas a las europeas. Se manifestó de forma extraordinaria acerca de la belleza de la perfección técnica de la decoración del mosaico de piedra, pues al parecer era una persona sensiblemente artística, que tenía una sensibilidad artística. Él hace un comentario: manifiesta señales de que fueron obras de perfectos artífices. Los edificios han causado la admiración de todos los que los han visto. En el siglo XIX se despertó una gran curiosidad por parte de los viajeros que llegaron a Uxmal. Arribaron grandes estudiosos de la cultura maya, destacando la visita de John L. Stephens, un viajero de origen norteamericano que plasmó en su experiencia dos grandes obras entre los años de 1841 y 1843, libros ilustrados con magníficos dibujos de su compañero de viaje, el arquitecto Frederick Catherwood, donde se plasma por primera vez la belleza artística de Uxmal. Estos son ejemplos de esas ilustraciones. La verdad, son muy bonitas. La verdad, para los que nos dedicamos a esta parte de la gráfica, las ilustraciones son muy bonitas. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Yo quisiera mencionar el ejemplo que tenemos de nuestro lado derecho, en la parte superior, donde vemos 4 mascarones de Chac sobrepuestos, y en la parte de arriba encontramos una imagen que responde iconográficamente al dios Tlaloc, ¿sí? Aquí vemos la evidente influencia del último periodo de la llegada de los toltecas a la zona de Uxmal. Lo reconocemos por sus bigoteras y sus anteojeras. Es la iconografía propia del dios Tlaloc. Son muy bonitas, la verdad a mí me gustan mucho. También en la primera parte del siglo XX, el gran investigador alemán Eduard Scheller publicó el primer estudio sobre la zona, Die Ruinen von Uxmal. Perdón por mi perfecto alemán. En 1917, donde un estudio monográfico hace un análisis e interpretación simbólico religioso de los elementos decorativos del templo de Uxmal. Estas son algunas imágenes de los estudios de Eduard Scheller. También otro estilo totalmente distinto, pero muy bonitos, muy bonitos. Nos da la idea de cómo ellos llegaron y encontraron esta zona. Y bueno, es hasta el año de 1936 que en México crece el interés por esta zona arqueológica. Los trabajos han sido principalmente de restauración y han sido de gran calidad. Estos trabajos le han devuelto en varias estructuras la parte de la belleza de la época de esplendor de la zona. El estudio arqueológico que se da en los últimos 50 años, con la mezcla de todos estos grupos en la zona norte de la península, viene a demostrar que el estilo Puuc es una de las variantes más originales del complejo mosaico que caracteriza el período clásico y que evolucionó en las tendencias artísticas hasta el clásico tardío en el arte maya. Ok, vamos a ver algunas características propias del estilo Puuc. La definición más antigua
del vocablo PUC se encuentra en el diccionario maya de Motul. El término PUC, con el que se describe la zona, es maya yucateco y significa cerro, monte o sierra baja. Ya en un contexto arqueológico se le ha adoptado el significado de área geográfica o estilo arquitectónico. Y bueno, si juntamos estos dos conceptos, nos da como resultado el estilo arquitectónico del periodo histórico de los mayas prehispánicos. Así lo podríamos definir, ¿no? Son tres los estilos arquitectónicos principales en la zona centro-norte maya. El estilo PUC, que es el que nos interesa en esta plática, el estilo Chene y el estilo de Riobec. Todos ellos constituyen una serie de características propias de la zona y de igual forma todos ellos nos brindan grandes obras artísticas. El estilo PUC abarcó un territorio aproximado de 7.500 kilómetros cuadrados. Es la región en donde ahora se ubican los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y se calcula que para el siglo VII esta zona tendría una población aproximada de 30.000 habitantes. Bien, contemporáneos a Uxmal, tenemos las zonas como Sayil, Lafná y Cabá. Estas se sitúan en un periodo clásico tardío que va del año 600 a 900 de nuestra era. Pero el nivel más alto de madurez del estilo PUC, por su belleza y extensión, se encuentra en la ciudad de Uxmal. Me gustaría comentarles brevemente la zona de Cabá. Hacia el año 800 tenía una vida paralela a Uxmal que duró hasta el siglo X. Después de Uxmal fue el segundo centro de importancia en el área PUC. Con una buena calidad en su restauración, aquí tenemos el templo conocido, tenemos imágenes del templo conocido como el Kotspop, que es un edificio de los más importantes de la zona. Su traducción se divide en dos partes: Kots, que hace referencia a la vírgula de la nariz del dios Chak, y el Pop, vocablo relacionado con una alta jerarquía o divinidad, además de ser el nombre del primer mes del calendario maya. Podemos señalar que el estilo PUC se basa principalmente en la ornamentación arquitectónica de los grandes conjuntos de edificios y en las fachadas como una subsecuencia de estructura social y evolutiva, de los cuales iconográficamente aún no tenemos muchos conocimientos. Un sistema de medidas que crea una relación de armonía entre los muros y los frisos adornados. Hay simetría y una repetición geométrica de mosaicos en forma rítmica, así como un diseño lineal y de proporciones de patrones decorativos elaborados como unidades independientes. Estilo donde se conjuga la precisión, la claridad y la riqueza decorativa acompañada de la perfección técnica de los artistas. Los esquemas geométricos, como son las celosías, las hileras de columna, las imágenes de serpientes, el gran número de mascarones de Chak, que es el dios venerado en forma excelsa por su gran fascinación. El estilo PUC escogió el mascarón de Chak como el elemento de un patrón iconográfico para la ornamentación de sus edificios. La abundancia de piedra en la zona propició que el desarrollo de la técnica de mosaico en los artistas canteros que utilizaron los elementos para decorar sus construcciones. La actitud religiosa del estilo PUC encontró en la naturaleza una dependencia exacerbada, la cual constituyó un símbolo de desapego humano, un vínculo ordenado en forma abstracta. Muy pocas figuras humanas corresponden a la visión estético-religiosa que caracteriza la zona, alejándose radicalmente de los esquemas tradicionales usados por otras ciudades del altiplano central en el periodo clásico. Vamos a ver un poco de la estructura de la ciudad. Bueno, aquí la estructura de la ciudad carece de depósitos de agua, de cenotes o pozos. Los habitantes recogían el agua en hondonadas
los llamados chaltunes, un tipo de cisternas que se excavaban en el suelo y después eran impermeabilizadas para almacenar el agua. Para almacén de agua. El agua era administrada por los gobernantes para el uso individual y para el uso en la construcción de los templos. La parte principal de la zona ocupa un territorio de más o menos 1 kilómetro norte a sur y 700 metros de oriente a poniente. La ciudad no tiene un trazo preconcebido, ya que la disposición de los edificios es por la condición fisiológica del terreno. Las construcciones se adaptan a los accidentes naturales, las explanadas, las colinas, las barrancas. Tenemos dos tipos de estructuras arquitectónicas. La primera es la arquitectura de basamentos piramidales que aprovechan el terreno como un esqueleto de soporte para el templo. Por ejemplo, la Casa de la Vieja, algunos edificios del Grupo Norte, el edificio Sur, la Gran Pirámide y la Pirámide del Adivino. La segunda la componen las construcciones de forma cúbica alargada, edificios bajos de altura, con proporciones rígidas en línea horizontal, distintivo del estilo Puc. A este grupo pertenecen el Palacio del Gobernador, el Cuadrángulo de las Monjas, la Casa de las Tortugas, el Cuadrángulo de las Palomas y las dos plataformas que flanquean el juego de pelota. Varios de los conjuntos no tan expuestos, pero no menos importantes, comprenden varias edificaciones: el grupo del cementerio, el grupo de las palomas, la Gran Pirámide, el Templo Sur y el juego de pelota. Aquí al centro tenemos la Casa de la Vieja, del lado derecho un detalle del Palomar, en la parte de abajo detalles del Panteón. Estos adornitos que son muy significativos o muy particulares de la zona, la Casa de los Pájaros, que están como incrustados en los frisos del templo, y en la parte superior izquierda tenemos la Gran Pirámide, ¿no? Bien, pues hasta aquí daríamos esta primera parte donde tratamos de exponer las fuentes históricas, los primeros investigadores, la estructura de la ciudad y una idea general de la zona. Ahora vamos un poco a echar a volar nuestra imaginación y vamos a pensar que estamos en Mérida y estamos preparando nuestro viaje para el siguiente día salir a recorrer la zona Puc. Bueno, pues nos dormimos temprano para levantarnos temprano y hacer el recorrido, pensando que ya con un cafecito y un panecito a las 9 de la mañana salimos para la primera zona. Recorremos saliendo de Mérida, viajamos hacia el sur hasta la zona de la FNAP, donde nos vamos a encontrar con este maravilloso arco que es un emblema de la cultura maya, ¿no? Y también vamos a empezar a ver mascarones como el que tenemos en la parte inferior del dios Chac, y salimos rumbo a Cabá. Ya platicamos un poco de esta zona. Estas dos zonas son muy importantes, y así que le tenemos que dedicar el tiempo necesario. Por lo regular nunca es el tiempo suficiente, porque la verdad siempre hay cosas nuevas que encontramos cada que las visitamos. Y bueno, pues ya para ahorrarnos la hora de la comida y tener más tiempo de visitar el platillo fuerte, digamos, pues en el trayecto, las ciudades son relativamente cercanas, tienen una separación entre 10 y 12 kilómetros de distancia. O sea que si salimos de Cabá, en 15 minutos máximo ya estamos llegando a Uxmal. En el camino nos comemos un sanguchito, nos tomamos una agüita y así no perdemos tiempo de la hora de la comida. Y llegamos a la zona arqueológica de Uxmal.
Aquí les presento un plano de un mapa de la zona. Si trazamos una línea de norte a sur, el norte lo tendríamos donde está el cuadrángulo de las monjas y el sur sería la Gran Pirámide. O sea, si trazamos una línea, tendríamos el eje geográfico de la zona, ¿no? En la parte de arriba hay un cuadrito donde llegamos, que es el estacionamiento, y ahí mismo nos bajamos corriendo, sacamos nuestra credencial para que nos hagan nuestro descuento en la taquilla y poder ingresar a la zona. Y la zona de repente se abre y nos muestra esta maravilla, la pirámide del adivino. ¿Sí? Esta es una estructura distinta en su monumentalidad y pronunciada verticalidad. Son el resultado de varias etapas de construcción en diferentes épocas. Su parte contorneada en las esquinas es otra característica poca usual. Al llegar a Uxmal, Stephens, el famoso viajero norteamericano, quedó admirado de la monumentalidad de la pirámide del adivino, el edificio que resalta al entrar a la zona. Todo él recubierto de piedra tallada en sus 4 caras. El mismo Stephens se le atribuye la leyenda de la pirámide del adivino o la casa del enano. Esta historia la registró de la narración oral de un habitante originario de la zona. Y no sé cómo andemos de tiempo, pero sí me gustaría platicárselas rápidamente. Según la tradición, esta pirámide fue construida en una sola noche por un personaje nacido de un huevo pequeño que por azar pertenecía a una vieja hechicera, que ansiosa por tener un hijo, cuidaba y cubría el huevo con un paño. Un día antes, ante su asombro y la alegría de la mujer, del huevo surgió un niño que en un solo año se convirtió en un hombre, pero de tamaño pequeño. La hechicera, sabiendo que esta característica le daría grandes poderes mágicos a su hijo ante los dioses, decidió llevarlo a presentarlo a la casa del gobernador de Uxmal para que lo desafiara en una competencia de fuerza. El pequeño hombre, a pesar de su tamaño, retó con éxito al gobernante, el cual, indignado, le exigió que, con su vida de por medio, construyera en una noche el palacio más grande que ninguno otro visto. El pequeño hombre recurrió a los poderes de su madre, la anciana vieja que se encontraba en el edificio que lleva el nombre de la casa de la vieja, quien con su magia y hechicería levantó una gran pirámide donde al amanecer su hijo despertó adentro. Ante el temor del peligroso rival, el gobernador ordenó traer las duras nueces del árbol del cocoyol y lo retó a ver quién podía romperlas golpeándolas en su cabeza, con la condición de que el primero sería el hijo de la hechicera y después sería el gobernador. La hechicera, sin que se diera cuenta el gobernador, colocó una tortilla de harina en la cabeza de su hijo en forma de casco. El gobernador mandó a llamar a los principales hombres de la ciudad, confiando en que ganaría el reto. Ante ello, recetó un fuerte golpe que el pequeño hombre resistió sin ningún problema gracias a la tortilla mágica de la hechicera. El gobernador, ante la mirada de todos, tuvo que cumplir su turno y con el primer golpe murió con el cráneo hecho pedazos. Todos aclamaron al vencedor y lo declararon adivino y gobernante de Uxmal. Al llegar su hijo al poder, la hechicera desapareció. Cuentan que vive en el fondo de una cueva en la ciudad de Maní, con una serpiente a la que alimenta con niños pequeños que le traen en sacrificio las personas que van a tomar agua del arroyo que pasa por en medio de la cueva. Es una bonita historia que nos habla mucho de la cosmovisión de los mayas. Bueno, seguimos con la descripción del templo del adivino. En esta parte, donde
podemos apreciar que en la parte superior de la pirámide del adivino, la que corresponde a las puertas, se insertaron más mascarones de Chac hechos en mosaicos de piedras. El templo superior de la pirámide tiene influencia del estilo Chene. Aquí, bueno, tenemos esta influencia. Puse estas dos imágenes para hacer un comparativo. La fotografía de la parte inferior izquierda es una reproducción que está en el Museo Nacional de Antropología de la estructura de Jochov, y en la parte superior es un detalle de la estructura que tenemos subiendo las escaleras del edificio, esta forma cúbica que podemos ver en la parte superior en la imagen del lado derecho. Entonces vemos que todavía hay influencia Chene. Y aquí una característica es donde la puerta tiene la apariencia de un enorme mascarón con las fauces abiertas. Esta entrada debió tener gran importancia, pues para llegar a ella se le construyó una gran escalera franqueada por mascarones de piedra del dios de la lluvia. Esta es la pirámide representativa de Uxmal, de gran interés, pues sigue siendo un misterio. Siguen siendo un misterio los datos ocultos en su núcleo, ya que de las 5 etapas constructivas, la primera se puede fechar entre los siglos IV o VII. Bueno, seguimos nuestro recorrido, pasamos al conjunto arquitectónico del cuadrángulo de las monjas. Es una verdadera belleza, es una obra de arte, la verdad es impresionante estar presente. Las fotografías nos dan una idea, pero estando presente, la verdad es que uno se queda con la boca abierta. Una característica propia de la zona es cómo se adaptan las construcciones alrededor de patios en forma de cuadrángulos, disposición que aparece en los tiempos más tempranos y alcanza su máxima expresión entre los siglos VII y IX en la obra de arte que conocemos con el nombre del cuadrángulo de las monjas. Dentro de la gran cantidad de mascarones de Chac que encontramos en las construcciones del área Puc, destaca el cuadrángulo de las monjas, que puede ser una de las más representativas del dios de la lluvia, con figuras uniformes, tanto en forma como en tamaño. Aquí en la fotografía, en la imagen del lado derecho, vamos a describir un poco la iconografía del mascarón de Chac, ¿sí? Gran parte de su rostro está diseñado con base en un relieve geométrico, sus ojos profundos del centro circular sobresaliente, pómulos y cejas adornadas con grandes prendedores, grandes fauces que muestran hileras de dientes y colmillos curvos, y lenguas en las comisuras. Y de todos estos elementos destaca y sobresale la gran voluta prominente de su nariz. Los mascarones de Chac se aplican en paneles verticales. También se colocan uno sobre otro en las esquinas de los templos más importantes. El cuadrángulo de las monjas está formado por un conjunto de 4 edificios ubicados muy cerca del centro de la zona. Al poniente tenemos la pirámide del adivino, al norte el palacio del gobernador. Los 4 edificios se encuentran encima de una plataforma artificial teniendo la fachada de entrada principal a la plaza por la bóveda ancha que está exactamente al centro del edificio sur. Si nos paramos al centro, podemos apreciar la calidad y lo imponente de su arquitectura, así como la exuberante decoración de cada uno de los edificios que lo comprenden, las más de sus 70 cámaras, el gran arco de la entrada, además de las grandes proporciones del patio central. Podemos interpretar que se utilizó como un centro de poder sacerdotal o como un escenario suntuoso para la celebración de ritos y ceremonias. Cada edificio tiene el nombre del punto cardenal que le corresponde, norte, sur, oriente y poniente, y son los límites de un cuadrángulo trapezoidal que tiene 65 metros de largo por 45 de ancho. Todos ellos
son de distinta altura. El más bajo es el edificio sur, que corresponde, como ya lo comentamos, a la entrada de la plaza. El más alto es el edificio norte. Los 4 edificios no están ligados entre sí por sus esquinas, así que esto nos permite analizar cada uno en forma independiente. Con solo ver el cuadrángulo de las monjas podemos desmentir a todos aquellos que en sus teorías ven el estilo Puc como un arte meramente decorativo, pues presenta el poderoso contenido estético religioso del arte maya de la zona central. Mascarones de chac, decoración tipo chozas, cabezas de serpiente, ornamentación de grecas, el gran decorado de los fricios que contrasta con la desnudez de los muros, dando una profundidad y claridad a sus elementos, el conjunto de elementos organizados de manera armónica y equilibrada. Wow, con todo esto nos preguntamos, ¿podemos dudar del entorno religioso de estos templos? ¿De que esto sea la interpretación del espacio ecuménico de los habitantes de Uxmal? Creo que no queda la menor duda de ello. Nos seguimos en nuestra visita, vamos corriendo rumbo al sur antes de que nos cierren la zona. Aquí tenemos más ejemplos del cuadrángulo de las monjas, lo que comentamos, sus frisos y más o menos lo que comentamos de las máscaras de chac y la iconografía que tenemos oportunidad de ver brevemente. Entonces, como les decía, del cuadrángulo de las monjas salimos corriendo para que antes que nos cierren la zona lleguemos a ver el palacio del gobernador. Como ya lo comentamos anteriormente, muchas de las construcciones se ubican de acuerdo con la orografía del terreno. Algunos se nivelan para formar una serie de terrazas con el fin de crear cuerpos escalonados sobre los que se construyeron diferentes edificios. El maravilloso Palacio del Gobernador se asienta en otra gran terraza de cuerpos escalonados donde las escalinatas como referencia ve hacia el oriente. Los muros se levantan sobre una gran plataforma. El Palacio del Gobernador responde a la construcción de 3 edificios, 2 laterales con grandes arcos, probablemente sean los arcos más grandes de toda la zona maya, que tenían una función de paso y que posiblemente con el tiempo se volvieron cámaras con un pórtico compuesto por columnas en forma de dado. Y en la parte, y tenemos el edificio central que es el de mayor tamaño. Más gráfica todavía. Volvemos a admirar la depurada sensibilidad de los artistas que diseñaron este magnífico conjunto. Las 2 bóvedas rompen la continuidad triple de volumen arquitectónico que se prolonga sobre una extensa superficie rectangular de construcciones diferentes que se equilibran por su simetría. Este es el ejemplo perfecto de la correspondencia de formas y proporciones del estilo Puc. Quiero leerles algunos comentarios de los investigadores que llegaron a la zona en diferentes etapas, ¿no? En 1841, John Lloyd Stephens, explorador estadounidense, se asombró con la arquitectura del Palacio del Gobernador y escribió, les leo textualmente: no hay rudeza ni barbarie en el diseño o proporciones. Por el contrario, el conjunto tiene un aire de grandeza y simetría arquitectónica. Es difícil creer que el extranjero ve ante sí la obra de una raza cuyo epitafio, de acuerdo con lo escrito por los historiadores, se dice que corresponde a pueblos ignorantes en el arte que pertenecieron a la rudeza de una vida salvaje. Si ahora se levantaran sobre la gran terraza del Hyde Park o en el Jardín de las Tullerías, constituirían un nuevo orden. No diría que igual, pero que no desmerecería si estuvieran lado a lado con los restos del arte griego, egipcio o romano. Otro explorador que llegó a la zona, Desiré de Charnay, arqueólogo francés, en 1885, comentó del Palacio del Gobernador:
es el más grande, el más magnífico de los monumentos antiguos de toda América. Morley, un epigrafista, un epígrafo y estudioso de la cultura maya, en su visita en 1947, consideró a Uxmal dentro de la historia universal y nos dice: Uxmal es la ciudad más representativa del florecimiento de la cultura maya, que produjo el edificio más hermoso de la antigua América, la Casa del Gobernador. Este magnífico diseño colmado de fantasía y habilidad técnica destaca de todos los demás en los frisos la combinación de las grecas, mascarones con motivos base en su composición. Los mascarones de Chac se organizan a lo largo del friso, repitiendo movimientos, el movimiento dinámico de la greca, rematando en las esquinas la superposición en el sentido vertical del dios de la lluvia. Cabezas de serpiente estilo maya rematan las molduras, fauces de serpientes en sentido horizontal en la parte inferior del friso, bajo los dos tronos situados a los lados de la figura central. 3 figuras humanas, de las cuales hoy solo queda el torso. El dios de la lluvia se repite en el friso más de 100 veces y nos remite que es una súplica del dios que da la vida, el del poder benefactor. Es una letanía multiplicada, hombres mayas que aspiraban a ser representados como dioses para el dios que es fuente de la vida y abismo de la muerte. Y como pueden ver, yo le llamaría a esto un buffet iconográfico, porque hay de todo para poder admirarlo. Y bueno, ya para cerrar esta presentación, quiero comentarles que todos los elementos simbólicos de la arquitectura del estilo Puuc en la ciudad de Uxmal nos remiten a una estructura ideológica de una élite gobernante que se legitima heredando su autoridad principalmente como mediadores divinos entre lo terrenal y lo sobrenatural, personajes mesiánicos en su mecanismo de magia y religión. Uxmal fue conquistada por Chichén Itzá hacia el año 874. Tras su apogeo hacia el 900, se desata una lenta pero implacable decadencia que va de la mano con una progresiva despoblación. La ciudad desaparece de su entorno político-social, político-religioso, viviendo esta época maya tolteca durante los siglos XIII al XV. Y fueron las ciudades de Chichén Itzá y Mayapán las que presenciaron la parte final del desarrollo de la cultura maya, que pereció aproximadamente un siglo antes de la llegada de los españoles. Bueno, esta sería la presentación. Muchas gracias. Podríamos tener un minutito así rápido de unas imágenes que hoy mismo encontré, y se las quiero mostrar para que echemos a volar la imaginación y veamos cómo fue posiblemente la ciudad. Pero en primero, pues, estos son los personajes que llegaron a la zona y los que escribieron sobre ella. Todos gente muy importante para la historia de Uxmal. Frederick Catherwood, las ilustraciones que vimos, la verdad, son muy bonitas, la verdad. Y bueno, veamos los edificios. Esta es una visión de cómo hubiera sido en su tiempo la pirámide del adivino. Aquí tenemos el edificio norte del cuadrángulo de las monjas. Seguimos, y esta es una reproducción del palacio. Muy bonito. Muy bonito. Una reconstrucción del palomar y una reconstrucción del juego de pelota. Bueno, pues muchas gracias, y quedo a sus órdenes para
para sus comentarios y para ampliarles sus dudas en lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Dónde podría conseguir el libro de Cattergood? Híjole, la verdad es muy difícil. Es una edición que... Sí, lo sé. Que no sé, a lo mejor por internet. Hay un problema que muchos de los estudios que se hicieron por ahí de los años 50 o 60 son libros que pues, lastimosamente se dejaron de reimprimir y no, sí es difícil poder encontrarlos. Ok, muchas gracias. Antonio González dice muchas felicidades, qué interesante recorrido, muchas felicidades por tan clara información. Erika Sol dice maravillosa presentación, gracias y felicidades. Felipa Carrión dice muy interesante. Mari Carmen Fernández Gramlich dice precioso, muchísimas felicidades. Hugo Vélez pregunta ¿a qué fue debido su desaparición? Bueno, los últimos estudios mencionan que fue una cuestión ecológica. La verdad es que para toda la zona el estuco que se ponía en la mayoría de las construcciones, producto de calentar y moler la piedra, y para moler la piedra y usar este recubrimiento liso en el estuco, que quiero decir que en Uxmal no es los rastros de estucos son pocos, pero en las grandes ciudades se les hacía el aplanado de recubrimiento a todos los edificios, pues se tenía que quemar piedra usando la leña en grandes extensiones. Entonces, pues hubo una deforestación total y todo se fue perdiendo. Se trataron de construir las grandes ciudades y es una de las teorías principales que creo que puede ser muy acertada en esta parte, ¿no? Que la población creció y ya el territorio no dio para mantenerlo. Muy bien. Dice Mauricio Orozpe Enríquez, gracias maestro. Elia Razo, muy excelente presentación, gracias. Dylan, licenciado Mujica, muy clara exposición, felicidades. Ana Laura Campos, felicidades Sergio, gracias por compartir tu conocimiento. Felipa Carrión pregunta, ¿por qué se le llama cuadrante de las monjas? Bueno, esto lo comentamos porque les digo que el fraile que llegó, Cogolludo, que es un fraile que llega a explorar la zona, él pues tenemos que reclamarle, bueno, él es el que le asigna la nomenclatura a los edificios de la zona, pero toma como referencia las edificaciones y las edificaciones de ciudades europeas y él trata de hacer un comparativo en cuanto a la estructura de los edificios. Entonces dice, mira, pues este está arriba y está en la parte sur y es un edificio portentoso, entonces seguramente era la casa o el palacio del gobernador. Y entonces se va y encuentra el cuadrángulo de las monjas y dice, no, pues seguramente por tantas cámaras, pues aquí había monjas y por la disposición de parecer un claustro, pues dice, no, pues este es un cuadrángulo de las monjas, ¿no? Bueno, pues ya la historia no lo pudo cambiar y queda toda la nomenclatura, la pirámide del adivino, por la historia que comentamos. Y por ejemplo, atrás de la pirámide del adivino ya
hay otro cuadrángulo que en su decoración tiene las figurillas de pájaros, no sé si se recuerdan que lo encontré, entonces se le queda ya la nomenclatura del cuadrángulo de los pájaros. Y así se van haciendo los nombres de la zona. Bien, María Carmen Fernández Gramlich pregunta, maestro, ¿podría decirnos un poco de las figuras en los frisos dentro del cuadrángulo de las monjas? Ok. Pues mira, todas las figuras están talladas en una forma que hasta la fecha no conocemos la técnica de cómo se tallaba. Lo que sí nos dan idea del conocimiento de las matemáticas, de la geometría de los antiguos mayas, porque son piezas perfectamente ensambladas. No tenemos idea del imaginario que todos encontramos dientes, encontramos quejas, encontramos los mascarones de Chávez, se repiten en una simetría, una forma ante una riqueza visual que la podemos apreciar, pero muchas veces no la podemos entender porque no tenemos información. Como les digo, las fuentes principales corresponden al periodo azteca, que es del siglo XV, y siendo que podría tener una antigüedad desde el siglo IV de nuestra era. Muy bien. Pepito de Juan dice, gracias, interesante explicación. Hugo Vélez, gracias. Mari Carmen Fernández Gramlich, otra pregunta. Marta Zárate, excelente tema, enriquecedor, felicidades, gracias. Felipa Carreón, las que recrean los colores en los montículos son bellísimas. Mari Carmen Fernández Gramlich, las manos rojas en el arco, en la entrada del cuadrángulo de las monjas, ¿a qué se deben? Perdón, Las manos rojas en el arco, en la entrada del cuadrángulo de las monjas, ¿a qué se deben? Caray. ¿Manos rojas? Ajá. Ah, y luego, no, sí, dice las manos rojas en el arco. Ah, no tengo. Probablemente no sean manos, sean algún tipo de grifo. Si me permiten, son unas manos que están como si fueran pintadas, como si hubieran pintado con las manos en el mero arco de entrada. Cuando uno entra así en medio para la entrada del cuadrángulo, hay pegadas así de los dos lados como manos pintadas de rojo, como si alguien hubiera pintado con estas manos con rojo. Oh, caray, no, la verdad no las he apreciado. Lo único que les puedo comentar es que la entrada al cuadrángulo era por esta gran bóveda del edificio sur que nos hace el favor de comentar la maestra. No, la verdad no he visto las manos pintadas. Es la entrada principal al cuadrángulo. Así es, maestro, gracias. Tenemos que ir. Le digo, siempre es el templo. La verdad es que el recorrido de la zona PUC, pues tenemos que aprovechar todo el día, porque visitar zona por zona, pues sí se necesita ir con muy buen presupuesto. Por eso les comentaba, estamos en estas ciudades con el tiempo necesario, no el suficiente, porque si tuviéramos el suficiente, nos podemos quedar en cada una de ellas todo el día y seguro vamos a encontrar cosas nuevas. Muy bien. Siguiente pregunta. Perdón, ya se me fue. Adriana Mujica, felicidades, excelente presentación. Muchas gracias. Felipa Carreón, las imágenes, quise decir gracias. Se refiere a las imágenes, a la recreación de los montículos. Elizabeth Hernández, gracias Sergio, excelente exposición, fue muy enriquecedora. Y Almadelia Delgado Cervantes, muchas gracias por compartir tan interesante. Nos incita a hacer una nueva visita más concienzuda. Muy bien, pues si aquí terminan los comentarios, no sé si tenga alguna conclusión, licenciado. Bueno, yo nada más creo que
que esta plática haya cumplido sus expectativas, y si no las cumplió, pues que les quedaran las dudas y nos obligue a ir informándonos. La verdad es que dentro del arte y la iconografía, pues, la verdad es que es una zona muy vasta. Esperemos seguir participando con algunos otros temas y pues nuevamente les doy las gracias de acompañarnos en esta plática. Muy bien, pues para dar conclusión a esta plática, quiero compartir con ustedes el agradecimiento que le extiende el CBDR Cancún al licenciado Alejandro Mujica Ramos por la impartición del webinar La Ciudad de Uxmal, con una duración de 60 minutos, realizada el miércoles 23 de junio del 2021, misma que le enviaré por correo, licenciado, y recordarles a todos nuestros visitantes de hoy que no dejen de estar pendientes de los webinars que ofrecemos gratuitamente cada miércoles con temas tan interesantes como este. Son temas de mucha variedad y es todos los miércoles a las 6 de la tarde. Inscríbanse también para recibir la información. Pregunta Mari Carmen Fernández, ¿dónde encontramos esos links? Nos pueden seguir en redes, nos pueden seguir en Facebook. Les voy a volver a pegar nuestras redes sociales. A ver, dejo de compartir para pegarles nuestras redes sociales. En el chat. Aquí está. Tenemos Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp Business. Estamos a sus órdenes, contamos con cursos, capacitaciones, diplomados, gran oferta educativa. Por favor, visiten nuestras redes y sigan pendientes de los webinars. Esperemos que haya otra sesión de cultura maya. Estuvo muy interesante. Y con esto me despido, doy por terminado el webinar y les volvemos a... Muchas gracias. Gracias. Saludos, Sergio. Gracias, Feli. Saludos, Feli. Gracias. Bye.